No lo toques. Esta casa no es tuya, y él tampoco es tuyo. ¿Tú? ¿Una simple empleada? ¿Crees que puedes detenerme? No soy solo la empleada. Soy la voz de quienes ustedes quieren callar. Ricardo, escúchame. Tu padre está en peligro. Basta. No puedo creer que haya permitido que todo llegara hasta aquí. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Mi nombre es Rosa Méndez Torres, tengo 42 años, y esta es la historia más importante que voy a contar en mi vida. Una historia de traición, de amor, de injusticia, pero también de cómo la verdad puede salvar a una familia cuando todo parece perdido. Nací en un pueblito pequeño de Chiapas llamado San Juan Chamula, donde las casas son de madera, las calles empedradas, y donde todos se conocen desde que nacen. Mi papá, don Roberto Méndez, trabajaba en las milpas desde antes del amanecer hasta que se ocultaba el sol. Mi mamá, doña Margarita Torres, vendía textiles bordados en el mercado para ayudar con los gastos de la casa. Éramos pobres, pero nunca nos faltó el amor ni la dignidad. Cuando tenía 19 años, mi papá se enfermó gravemente de los riñones. Los tratamientos costaban mucho dinero, más de lo que ganábamos vendiendo artesanías. Mi hermano menor, Carlos, apenas tenía 16 años y necesitaba seguir estudiando. Mi hermana Luisa tenía 14 y soñaba con ser enfermera. Yo sabía que tenía que hacer algo para ayudar a mi familia. Rosa, mija, me dijo mi mamá una noche mientras tejíamos junto al fuego, en la Ciudad de México hay trabajo para las muchachas como tú. Trabajo honrado, en casas de familias acomodadas. Tu prima Sofía trabajó allá por 4 años y pudo mandar dinero a su familia. La idea me daba miedo, pero también esperanza. Nunca había salido de mi pueblo. No conocía la ciudad grande. No sabía cómo era vivir entre tantos edificios y tanto ruido. Pero si podía ganar dinero para el tratamiento de mi papá y para que mis hermanos siguieran estudiando, valdría la pena cualquier sacrificio. 4 semanas después, con una mochila prestada y el corazón lleno de sueños y miedos, me subí al autobús que me llevaría a la Ciudad de México. Mi mamá me había cosido mis mejores blusas bordadas, me había dado su rebozo de lana que había heredado de mi abuelita, y me había hecho prometerle que escribiría todas las semanas. Cuídate mucho, mija. No olvides de dónde vienes. Mantén tu cabeza en alto y tu corazón limpio. Dios te va a cuidar. El viaje duró 9 horas. Cuando llegué a la terminal de autobuses del norte, me sentí como una mariposa perdida en la tormenta. Había tanta gente, tanto ruido, tantos carros, tantos edificios enormes que parecían tocar el cielo. Pero tenía la dirección que mi prima Sofía me había dado. Polanco, la casa del señor don Arturo Vega Santana. Tomé varios metros. Pregunté a muchas personas. Y finalmente llegué a una colonia que jamás había imaginado que existiera. Las casas eran como mansiones, con jardines enormes, esculturas, carros de lujo estacionados afuera. Me sentí muy pequeña con mi blusa bordada y mis huaraches viejos, pero recordé las palabras de mi mamá sobre mantener la cabeza en alto. La casa del señor Vega era impresionante. Tenía una reja de hierro forjado negro, un jardín que parecía selva tropical y una fuente con caballos de bronce en el centro. Toqué el timbre con las manos temblando. La puerta la abrió un señor muy mayor, elegante pero con ojos cansados. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado. Llevaba un suéter azul marino muy fino y unos lentes de pasta negra que le daban aspecto distinguido. ¿Tú eres Rosa?, me preguntó con una voz ronca pero amable. Sí, señor. Vengo por el trabajo de empleada. Soy don Arturo Vega Santana. Pero me puedes decir don Arturo. Pasa, hijita, te ves cansada del viaje. Desde el primer momento, don Arturo me trató con una bondad que no esperaba. Me llevó a la cocina, que era más grande que toda mi casa en Chiapas, y me preparó un café de olla con pan de dulce. Siéntate, descansa. Después te voy a enseñar toda la casa y te voy a explicar qué necesito que hagas. Mientras tomaba el café, don Arturo me contó su historia. Había perdido a su esposa, doña Elena Santana, 6 años antes. Su hijo único, Ricardo Vega Santana, había heredado la empresa farmacéutica de la familia y la había hecho crecer muchísimo. Distribuía medicamentos por todo el país. Es un buen muchacho, me decía con orgullo.
pero desde que murió su mamá se la pasa trabajando día y noche. Creo que el trabajo es su manera de no pensar en la tristeza. Casi no lo veo. Siempre anda en juntas, en laboratorios, en viajes de negocios. ¿Y usted no se siente solo, señor? Ay, sí, hijita. Esta casa es muy grande para una sola persona. Por eso necesito compañía. Alguien que me ayude con los quehaceres, pero también alguien con quien platicar, con quien compartir las comidas, alguien que haga que esta casa se sienta como un hogar otra vez. Me enseñó toda la casa. Tenía 3 pisos, 7 recámaras, 4 baños, 2 salas, un comedor formal, otro informal, una biblioteca con miles de libros, un despacho, una cocina enorme con despensa, cuarto de lavado, cuarto de planchado y hasta un pequeño elevador. En el jardín había una alberca, una cancha de básquetbol y bugambilias por todos lados. Mi esposa amaba esas bugambilias, me decía mientras caminábamos entre las flores. Cada año por nuestro aniversario yo le plantaba una nueva. Tengo bugambilias de 40 años de matrimonio. Mi cuarto estaba en la planta baja, cerca de la cocina. Era pequeño pero cómodo, con una cama individual, un ropero, un escritorio pequeño y una ventana que daba al jardín de bugambilias. Era el cuarto más bonito donde había dormido en mi vida. Rosa, me dijo don Arturo esa primera noche, quiero que sepas que aquí no eres solo la empleada. Eres parte de la familia. Quiero que te sientas en confianza, que me cuentes de tu familia, de tu pueblo, de tus sueños. Y así empezó mi nueva vida en la Ciudad de México. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Don Arturo era muy tradicional en sus comidas. Siempre quería café de olla, pan dulce o tortillas recién hechas, huevos con jamón o enfrijoladas cuando era día especial, y siempre fruta fresca. Don Ricardo, cuando estaba en casa, era muy diferente a lo que había imaginado. Era un hombre de 40 años, cabello castaño corto, siempre perfectamente peinado, con algunas canas en las sienes. Siempre andaba vestido con trajes sastre elegantes, hablando por teléfono, revisando reportes médicos, firmando contratos, pero nunca fue grosero conmigo. Siempre me saludaba con respeto, me daba las gracias por el desayuno y preguntaba si necesitaba algo. Rosa, ¿cómo está tu familia en Chiapas? Me preguntaba de vez en cuando. Bien, gracias, don Ricardo. Mi papá está mejor con sus medicinas. Me da mucho gusto. Si alguna vez necesitas permiso para ir a visitarlos, no más me avisas. Los primeros meses fueron los más felices que había vivido. Mandaba dinero a mi familia cada 15 días. Mi papá pudo pagar sus diálisis, Carlos siguió en la escuela y Luisa empezó a tomar clases extras de biología porque quería estudiar para ser enfermera. Yo me sentía útil, querida, parte de algo importante. Don Arturo y yo nos hicimos muy cercanos. Por las tardes, después de terminar los quehaceres, nos sentábamos en el jardín a tomar café y platicar. Él me contaba historias de cuando era joven, de su matrimonio con doña Elena, de cuando nació su hijo. Yo le contaba de mi pueblo, de las tradiciones, de mi familia. Rosa, ¿sabes qué? Tú me recuerdas mucho a mi Elena cuando era joven. Ella también vino del interior, de un pueblo pequeño de Veracruz. También dejó a su familia para buscar una vida mejor. ¿En serio, don Arturo? Sí, hijita. Conocí a mi esposa cuando trabajaba como asistente en un hospital del centro. Yo era joven, estudiante de medicina, trabajador, pero sobre todo era buena persona. Se enamoró de mi corazón antes que de mis posibilidades. ¿Y su familia lo aceptó? Al principio no. Mi papá decía que ella no era de nuestra clase social, pero yo luché por nuestro amor. La defendí. Me casé con ella a pesar de las críticas, y durante 40 años fuimos muy felices. Qué bonita historia, señor. Por eso te entiendo, Rosa. Sé lo que es dejar la familia para buscar algo mejor. Sé lo que es sentirse solo en una ciudad grande. Pero también sé que cuando uno encuentra una familia que lo quiere de verdad, ya no importa dónde nació. Yo empezaba a sentir que don Arturo tenía razón. La Casa Vega se estaba convirtiendo en mi verdadero hogar. Los domingos eran mis días favoritos. Don Ricardo no trabajaba, así que desayunábamos los 3 juntos. Don Arturo preparaba un menú especial: barbacoa de borrego, arroz verde, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, agua de tamarindo. Después de comer,
Don Ricardo se iba a jugar tenis con sus amigos, y don Arturo y yo nos quedábamos viendo películas clásicas o arreglando el jardín. Rosa, me decía siempre, ¿qué haría yo sin ti? Eres como la hija que siempre quise tener pero que el destino no me dio. Don Ricardo también empezó a incluirme más en la vida familiar. En mi cumpleaños, me regaló un teléfono celular nuevo y una cadena de plata con un dije de mariposa, para que no te sientas sola y para que sepas que eres muy importante para esta familia. Así pasaron 2 años, 2 años de tranquilidad, de rutina, de felicidad sencilla. Mi papá estaba mejor de salud. Carlos terminó la preparatoria con muy buenas calificaciones, y Luisa siguió soñando con ser enfermera. Yo me sentía realizada, útil, querida, hasta que llegó ella. Su nombre era Valentina Maldonado Fuentes. Tenía 35 años, era muy hermosa, siempre perfectamente arreglada, con ropa de diseñador que costaba más que todo mi sueldo de un año. Según ella, trabajaba como consultora financiera para empresas importantes, manejaba inversiones, conocía a toda la gente importante de México. Don Ricardo la conoció en una conferencia de empresarios farmacéuticos. Ella estaba ofreciendo servicios de asesoría financiera, y según me contó después, lo impresionó con su carisma, su conocimiento, su manera de hablar de negocios internacionales y oportunidades de crecimiento. Es una mujer muy interesante, papá, le dijo a don Arturo el día que nos habló de ella. Ha trabajado con empresas multinacionales, tiene maestría en finanzas, conoce mucho de inversiones y mercados. Me da mucho gusto que hayas conocido a alguien especial, mijo. Ya era hora de que pensaras en formar una familia. La primera vez que Valentina vino a la casa, yo estaba preparando la cena. Era un viernes por la noche, y don Ricardo había pedido que preparara algo especial, porque iba a traer a una persona muy importante. Cuando sonó el timbre y abrí la puerta, me quedé impresionada. Valentina era realmente hermosa. Cabello negro largo perfectamente liso, maquillaje impecable, vestido negro elegante, zapatos italianos brillantes, reloj de oro que brillaba en su muñeca. Olía a perfume caro, y cuando sonreía, mostraba dientes perfectamente blancos. Tú debes ser la empleada, me dijo sin siquiera verme a los ojos. Soy Valentina Maldonado, la novia de Ricardo. Mucho gusto, señora. Soy Rosa. Pase, por favor. Pero desde ese primer momento, algo no me gustó de su manera de mirar la casa, como si estuviera calculando el valor de cada cosa. Sus ojos se movían de un lado a otro, examinando los muebles, los cuadros, los adornos, como si estuviera haciendo un inventario. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La cena fue incómoda desde el principio. Yo había preparado mole poblano, porque era la especialidad que don Arturo más disfrutaba. También había hecho arroz rojo, frijoles charros y tortillas hechas a mano. Era comida tradicional mexicana, preparada con mucho cariño. Cuando puse el plato de mole frente a Valentina, hizo una mueca de disgusto. Ay, no, muchas gracias. No puedo comer comida tan pesada. Estoy acostumbrada a comida más ligera, más gourmet. Don Arturo se puso incómodo. Valentina, muchacha, el mole poblano es uno de los platillos más refinados de México. Rosa lo prepara excelente. Entiendo que sea tradicional, don Arturo, pero los tiempos han cambiado. Ricardo merece comida de alta cocina, preparada por chefs profesionales. No es nada personal contra... Me miró de arriba a abajo con desprecio. Contra la empleada. Don Ricardo se veía incómodo, pero no dijo nada para defenderme o defender a su padre. Solo cambió el tema de conversación. Valentina estuvo cerrando un contrato con una empresa alemana. Sí, fue una negociación muy exitosa. Manejé una inversión de varios millones de dólares. Gente de nivel internacional, ya sabes. Durante toda la cena, Valentina habló de sus viajes a Europa, de sus contactos importantes, de los negocios exclusivos que manejaba, pero también hizo comentarios despectivos sobre la decoración de la casa, muy tradicional, muy anticuada, sobre el barrio. Aquí ya no es tan exclusivo como antes, y sobre la comida que yo preparaba. Necesitan contratar un chef molecular, o por lo menos uno francés. Don Arturo trataba de ser amable, pero yo veía que se sentía incómodo, pequeño, como si no fuera suficientemente sofisticado para la nueva novia de su hijo.
Después de la cena, mientras yo recogía los platos, escuché parte de su conversación en la sala. Ricardo, mi amor, esta casa es hermosa, pero necesita una remodelación completa. Los muebles son muy pasados de moda. La decoración es demasiado provincial. Pero esta casa tiene historia, Valentina. Mi padre la construyó para mi madre. Cada cosa tiene un significado sentimental. Entiendo el sentimiento, mi vida. Pero si vamos a vivir aquí después de casarnos, necesito que se sienta como un hogar moderno, elegante, digno de una mujer como yo. ¿Después de casarnos? ¿Ya estás pensando en matrimonio? Bueno, llevamos saliendo 5 meses. No somos unos adolescentes. Los dos sabemos lo que queremos en la vida. Esa noche, después de que Valentina se fue, encontré a don Arturo sentado en su estudio, viendo fotos viejas de su esposa. Señor, ¿está bien? ¿Pasó algo? Ay, Rosa, ya me siento muy viejo, muy anticuado. Valentina tiene razón. Esta casa ya no está de moda. Mi comida ya no es refinada. Mi manera de ser ya no es moderna. No diga eso, don Arturo. Usted es un señor elegante, educado, con mucha clase. Su casa es hermosa, su comida es deliciosa. No necesita cambiar nada para nadie. Pero si Ricardo se va a casar con ella, si ella va a vivir aquí, tal vez necesito adaptarme a sus gustos. Señor, esta es su casa, su hogar. Nadie tiene derecho a hacerlo sentir incómodo en su propia casa. Pero por dentro, yo tenía miedo. Veía cómo don Ricardo estaba cada vez más enamorado de Valentina, cómo la admiraba, cómo la complacía en todo, y veía cómo Valentina poco a poco iba tomando control, haciendo comentarios, sugiriendo cambios, criticando la vida que habíamos construido juntos. Las visitas de Valentina se hicieron más frecuentes. Venía los martes, los jueves, los sábados, y a veces se quedaba hasta el domingo. Cada visita era peor que la anterior. Criticaba todo, la manera como yo servía la mesa, muy informal, la comida que preparaba, demasiado condimentada, la forma como don Arturo se vestía, necesita un estilista personal, e incluso mi presencia en la casa. ¿No es raro que una empleada viva aquí? Pero lo peor eran los comentarios que hacía sobre la edad de don Arturo. Ricardo, mi amor, tu papá ya está grande. ¿No te preocupa que viva solo en esta casa tan enorme? No vive solo. Está Rosa, y yo vengo todos los días. Sí, pero Rosa es solo la empleada. No puedes ser responsable de cuidar a tu papá las 24 horas, y tú tienes mucho trabajo. ¿Qué tal si le pasa algo cuando no hay nadie? Mi papá está perfectamente bien. Tiene 78 años, pero está lúcido, fuerte, independiente. Sí, ahora. Pero ya sabes cómo son los hombres mayores. Un día están bien y al siguiente día ya no pueden ni atarse los zapatos. Yo notaba cómo estas conversaciones ponían nervioso a don Ricardo. Empezó a observar más a su papá, como si estuviera buscando señales de que algo estuviera mal con él. Si don Arturo se tardaba un poquito en contestar una pregunta, don Ricardo fruncía el ceño. Si se le olvidaba algo del supermercado, él preguntaba: ¿Estás seguro de que estás bien, papá? Poco a poco, don Arturo empezó a cambiar. Se volvió más callado, más inseguro. Ya no me contaba sus historias mientras tomábamos café. Ya no silbaba mientras regaba sus bugambilias. Se la pasaba sentado en su sillón favorito, viendo por la ventana con ojos tristes. Rosa, me dijo una tarde, ¿será que ya estoy muy viejo? ¿Será que ya no sirvo para nada? ¿Por qué dice eso, señor? Es que Valentina tiene razón en muchas cosas. Ya no cocino tan bien como antes. Se me olvidan cosas. A veces me siento confundido. Señor, usted cocina delicioso. Se le olvidan cositas normales que a cualquiera se le olvidan. Y nunca lo he visto confundido. Pero Valentina estudió finanzas, viajó por todo el mundo, conoce gente importante. Sabe de cosas que yo nunca he sabido. Tal vez Ricardo necesita una mujer así en su vida, no un papá viejo que solo sabe de medicina antigua y telenovelas. Me dolía el corazón ver cómo Valentina había logrado hacer que don Arturo dudara de su propio valor, de su importancia, de su lugar en la vida de su hijo. El incidente que cambió todo pasó un miércoles por la tarde. Valentina había venido con la excusa de ayudar a don Arturo a revisar sus finanzas. Yo estaba limpiando cerca y pude escuchar toda su conversación. Suegrito, Ricardo y yo
Hemos estado hablando mucho sobre su situación. ¿Mi situación? ¿De qué hablas, Valentina? Bueno, usted ya tiene 78 años. Ya no es un jovencito. Vivir solo en esta casa tan grande puede ser peligroso. Pero yo no vivo solo. Está Rosa, y Ricardo viene todos los días. Rosa es solo una empleada, suegrito. No puede ser responsable de su seguridad las 24 horas del día. Y Ricardo tiene mucho trabajo, muchos compromisos. No puede estar viniendo aquí todos los días a cuidarlo. Yo no necesito que me cuiden. Puedo valerme por mí mismo. Claro que sí. Ahorita. Pero ya sabemos cómo son estas cosas. Un día está uno bien, y al día siguiente ya no puede ni recordar dónde puso los lentes. Eso le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad. Sí, pero usted ya está en una edad en la que estos despistes pueden ser señales de algo más serio. Por eso estuvimos viendo unas residencias para adultos mayores muy bonitas, muy elegantes, con enfermeros especializados, médicos, actividades para gente de su edad. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Una residencia para adultos mayores? ¿Un asilo? ¿Me quieren meter a un asilo?, preguntó don Arturo con la voz quebrada. No es un asilo, suegrito. Son residencias de lujo, como hoteles 5 estrellas. Tienen gimnasio, restaurantes gourmet, salas de billar, bibliotecas. Es como vivir en un club exclusivo. Pero esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos, todas mis cosas, el jardín que planté con mi esposa. Entiendo el apego sentimental, de verdad lo entiendo, pero tiene que pensar en lo práctico. Allá estaría seguro, cuidado, acompañado de personas de su edad, y Ricardo y yo podríamos visitarlo los fines de semana. ¿Ricardo ya sabe de esto? Estuvimos viendo los lugares juntos. Él está muy preocupado por su seguridad, por su bienestar. Solo queremos lo mejor para usted. Vi cómo don Arturo se encogía en su sillón, como si las palabras de Valentina fueran golpes físicos. Se veía tan pequeño, tan frágil, tan derrotado. ¿Y cuándo sería esto? Bueno, no hay prisa. Podemos ir visitando las residencias, viendo cuál le gusta más. Tal vez en 1 mes o 2 ya podríamos hacer el cambio. 1 mes o 2. El tiempo suficiente para que se acostumbre a la idea y para hacer todos los trámites necesarios. Esa noche, después de que Valentina se fue, encontré a don Arturo en el jardín, llorando junto a las bugambilias que su esposa había amado. Rosa, ven, siéntate conmigo. Me senté junto a él en la banca de piedra que estaba entre las plantas. ¿Será que realmente ya estoy muy viejo para vivir solo? Señor, usted no vive solo. Yo estoy aquí con usted. Pero Valentina dice que tú eres solo la empleada, que no es tu responsabilidad cuidarme. Don Arturo, usted no es solo mi patrón. Usted es como mi papá aquí en la ciudad. Lo quiero como familia. ¿De verdad, hijita? De verdad. Y esta casa no es solo su casa. Es nuestro hogar. Es donde hemos sido felices juntos por 2 años. Pero Valentina tiene razón en algunas cosas. Ya se me olvidan cosas. A veces me siento confundido. Señor, a mí también se me olvidan cosas y tengo 42 años. Ayer se me olvidó dónde puse mi rebozo. La semana pasada se me olvidó comprar cilantro en el mercado. ¿Eso significa que estoy loca? Don Arturo sonrió por primera vez en semanas. Tienes razón, hijita. Pero, ¿y si Ricardo realmente piensa que es lo mejor para mí? Don Ricardo lo ama, señor. Pero a veces el amor nos hace cometer errores. A veces creemos que estamos protegiendo a alguien cuando en realidad lo estamos lastimando. ¿Tú crees que me están lastimando? Creo que quieren apartarlo de su casa, de sus recuerdos, de las personas que realmente lo quieren, y eso no es justo. Don Arturo se quedó callado por un largo rato, viendo sus bugambilias en la luz de la luna. Rosa, ¿me prometes algo? Lo que usted quiera, señor. Si realmente deciden llevarme a una de esas residencias, ¿me prometes que no me vas a olvidar? ¿Me prometes que me vas a visitar? Las lágrimas se me salieron sin poder controlarlas. Don Arturo, le prometo que nunca lo voy a abandonar, pero también le prometo que no voy a dejar que se lo lleven de su casa si usted no quiere irse. ¿Pero qué podemos hacer? Valentina ya convenció a Ricardo. No sé todavía, pero vamos a encontrar una manera. Esta es su casa, su hogar. Nadie tiene derecho a sacarlo de aquí contra su voluntad. Esa noche no pude dormir.
Sabía que tenía que hacer algo para proteger a don Arturo, pero no sabía qué. Valentina era muy inteligente, muy manipuladora. Había logrado convencer a don Ricardo de que su papá necesitaba cuidados especiales. ¿Cómo iba yo, una empleada de un pueblo de Chiapas, a luchar contra una mujer tan sofisticada y poderosa? Pero cuando pensaba en don Arturo llorando en el jardín, cuando pensaba en lo injusto que sería sacarlo de su casa, sabía que tenía que intentar algo. No podía quedarme con los brazos cruzados viendo cómo destruían a la persona que más quería en el mundo. Los siguientes días fueron como vivir en una pesadilla. Valentina intensificó sus visitas y sus manipulaciones. Ahora venía casi todos los días, siempre con alguna excusa. Vine a ayudar a don Arturo con sus papeles, traje unos catálogos de residencias, quiero medir las habitaciones para ver qué muebles se pueden llevar. Pero yo sabía cuál era su verdadero propósito. Estaba tratando de convencer a don Arturo de que aceptara voluntariamente irse a una residencia. Y al mismo tiempo, estaba plantando más dudas en la mente de don Ricardo sobre la capacidad de su papá para vivir independientemente. Ricardo, mi amor, ayer tu papá se tardó media hora en encontrar su cartera y la tenía en su bolsillo. Eso era mentira. Yo había estado con don Arturo toda la tarde y nunca pasó nada parecido. Y esta mañana me preguntó 2 veces qué día era. Otra mentira. Don Arturo siempre sabía perfectamente qué día era, qué hora era, qué tenía que hacer. También noté que se le está olvidando tomar sus medicinas. Ayer encontré las pastillas del corazón junto a los libros. Mentira tras mentira tras mentira. Pero don Ricardo le creía todo, porque Valentina lo decía con tanta convicción, con tanta preocupación aparente, que parecía imposible que estuviera mintiendo. Fue entonces cuando decidí que tenía que empezar a documentar la verdad. Saqué el celular que don Ricardo me había regalado en mi cumpleaños y empecé a grabar las conversaciones de Valentina. Al principio me daba mucho miedo. ¿Qué tal si me descubría? ¿Qué tal si me corría del trabajo? Pero cada vez que veía sufrir a don Arturo, me daba valor. La primera grabación la hice un viernes por la tarde. Valentina había venido con folletos de diferentes residencias de lujo. Se sentó con don Arturo en la sala y empezó su teatro. Mire, suegrito, esta residencia está en Santa Fe. Tiene restaurante con chef italiano, spa, peluquería, hasta un pequeño teatro para entretenerse. Se ve muy bonito, Valentina, pero yo no necesito chef italiano. Me gusta mi comida casera. Ay, suegrito. Pero piense en grande. Imagínese desayunando fritatas frescas en lugar de huevos revueltos. A mí me gustan los huevos rancheros que hace Rosa. Rosa hace lo que puede con sus limitaciones, pero no es una chef profesional. En estas residencias tienen nutriólogos, dietistas, gente especializada en alimentación para adultos mayores. Pero aquí tengo mi jardín, mis bugambilias, mis recuerdos. Los recuerdos se llevan en el corazón, suegrito. Y en cuanto a las plantas, en esta residencia tienen jardines enormes, mantenidos por paisajistas profesionales, mucho más bonitos que estas bugambilias viejas. Sentí como si Valentina hubiera insultado a mi propia familia. Esas bugambilias no eran viejas. Eran el símbolo del amor entre don Arturo y su esposa. Cada planta tenía una historia, un recuerdo, un pedazo del corazón de esta familia. Además, continuó Valentina, piense en Ricardo. Él tiene mucho trabajo, muchas responsabilidades. ¿No sería más justo liberarlo de la preocupación constante por su bienestar? ¿Ricardo está preocupado por mí? Claro que sí, suegrito. Se desvela pensando en usted. ¿Qué tal si se cae por las escaleras? ¿Qué tal si se le olvida cerrar la llave del gas? ¿Qué tal si alguien malo entra a la casa? Son muchas preocupaciones para un hombre que está construyendo un imperio farmacéutico. Vi cómo don Arturo se encogía más y más en su sillón. Valentina era muy hábil. No lo estaba obligando directamente a irse. Lo estaba convenciendo de que él mismo era una carga, un problema, un obstáculo para la felicidad de su hijo. Tal vez tengas razón. Tal vez sería mejor para todos si yo me fuera a vivir a otro lado. No se preocupe por los gastos, suegrito. Ricardo puede pagar la mejor residencia de toda la ciudad. Usted se lo merece después de tantos años de trabajo y sacrificio. Esa noche, mientras ayudaba a don Arturo a prepararse para dormir, vi que tenía los ojos rojos de tanto llorar. Rosa, creo que Valentina tiene razón. Tal vez ya es hora de que deje de ser una carga para Ricardo. Señor, usted no es una carga para nadie. Don Ricardo lo ama,
Esta es su casa, su hogar, pero si me quedo, voy a ser un obstáculo para su matrimonio con Valentina. Ella nunca va a ser feliz viviendo conmigo, y yo no quiero ser el papá problemático que arruina el matrimonio de mi hijo. ¿Y su felicidad no importa? ¿Sus sentimientos no cuentan? A mi edad, la felicidad ya no es lo más importante. Lo importante es no estorbar, no dar problemas. Me dolía el alma ver cómo Valentina había logrado hacer que un hombre tan fuerte, tan digno como don Arturo, se sintiera como un estorbo en su propia casa. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, Valentina llegó acompañada de un hombre que se presentó como doctor Fernando Campos, especialista en geriatría. Era un tipo desagradable, de unos 55 años, con calvicie pronunciada y lentes gruesos. Me dio mala espina desde el momento en que lo vi. Don Arturo, dijo con voz melosa, Valentina me pidió que viniera a visitarlo para hacer una pequeña evaluación de su estado de salud, solo para asegurarnos de que está recibiendo la atención médica adecuada para su edad. Pero yo tengo mi doctor de toda la vida, doctor Manuel Rodríguez. Él me ve cada 3 meses y dice que estoy muy bien para mi edad. Sí, pero el doctor Rodríguez es médico general. Yo soy especialista en adultos mayores. Puedo detectar cosas que él tal vez no ve. El examen fue una farsa completa. El doctor Campos no hizo ninguna prueba médica real. Solo le hizo preguntas capciosas, diseñadas para confundirlo. ¿En qué año estamos, don Arturo? En 2024. ¿Qué día de la semana es hoy? Viernes. ¿Cómo se llamaba su esposa? Elena Santana de Vega. ¿Cuántos años estuvo casado con ella? 40 años. ¿En qué año se casaron? Don Arturo se tardó un momento en hacer la cuenta mental. ¿En 1982? No, espere. Me casé a los 38. Tengo 78. En 1984. Ajá, dijo el doctor, escribiendo en su libreta como si hubiera descubierto algo muy grave. ¿Y en qué mes se casaron? En junio. ¿Qué día de junio? El día 20. ¿Está seguro? Sí. No. Era el 20 o el 25. No me acuerdo exactamente. Entiendo. ¿Y su luna de miel? ¿Dónde fueron? Fuimos a Cancún. ¿A qué hotel? Ay, no me acuerdo del nombre del hotel. Fue hace más de 40 años. El doctor siguió escribiendo, como si todos esos pequeños olvidos fueran síntomas terribles de demencia. Pero yo sabía que eran normales. ¿Quién se acuerda del nombre exacto del hotel donde fue de luna de miel hace 40 años? ¿Quién recuerda el día exacto de su boda sin tener que hacer cuentas mentales? Al final del examen, el doctor Campos habló con Valentina en privado, pero yo logré escuchar parte de su conversación desde la cocina. Definitivamente presenta síntomas preocupantes. Confusión temporal, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para recordar fechas importantes. ¿Qué recomienda, doctor? Supervisión constante. Ya no es seguro que viva solo, ni siquiera con empleada. Necesita cuidados especializados, preferiblemente en una institución diseñada para personas con deterioro cognitivo. ¿Qué tan grave es? Por ahora es leve, pero este tipo de condiciones siempre empeoran con el tiempo. Es mejor actuar rápido, antes de que la situación se vuelva más complicada. Cuando Valentina y el falso doctor se fueron, don Arturo se quedó sentado en su sillón, viendo al vacío. Rosa, el doctor dice que estoy perdiendo la memoria, que ya no es seguro que viva aquí. Señor, ese hombre no es un doctor de verdad. O si lo es, está mintiendo sobre su condición. ¿Por qué iba a mentir? Porque Valentina lo pagó para que dijera lo que ella quería escuchar. Rosa, no digas esas cosas. Valentina no haría algo así. Pero por dentro, yo sabía que sí lo haría. Lo había visto en sus ojos. Lo había escuchado en sus conversaciones telefónicas. Valentina era capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Esa noche, después de que don Arturo se durmió, revisé las grabaciones que había estado haciendo en mi celular. Tenía evidencia de las mentiras de Valentina, de sus manipulaciones, de cómo había logrado confundir a don Arturo y preocupar a don Ricardo. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba algo que fuera tan claro, tan obvio, que don Ricardo no pudiera ignorarlo. Mi oportunidad llegó 2 días después. Don Ricardo tuvo que viajar a Guadalajara por una emergencia en uno de sus laboratorios. Iba a estar fuera 5 días. Valentina aprovechó inmediatamente. Perfecto, le dijo por teléfono mientras yo lavaba los platos.
5 días son suficientes para convencerlo de que acepte la residencia voluntariamente. Cuando regreses, ya todo estará decidido. El mismo día que don Ricardo se fue, Valentina llegó con cajas de cartón. Rosa, ayúdame a empacar las cosas más importantes de don Arturo. El lunes viene un servicio especializado para trasladarlo a la residencia Los Cipreses. ¿El lunes? ¿Tan pronto? Ya no podemos perder más tiempo. El doctor Campos dice que su condición puede empeorar rápidamente. Es mejor que haga el cambio ahora, mientras todavía está relativamente lúcido. ¿Don Arturo ya sabe? Claro que sabe. Hablamos ayer y aceptó que era lo mejor para todos. Pero cuando fui al cuarto de don Arturo, lo encontré llorando sobre una foto de su esposa. Señor, ¿es cierto que el lunes se va a la residencia? Valentina dice que ya no tengo opción. Dice que Ricardo ya firmó todos los papeles, que ya pagó el primer año por adelantado. ¿Pero usted quiere irse? ¿Importa lo que yo quiera? Soy un viejo enfermo que ya no puede cuidarse solo. Usted no está enfermo, señor, y no es viejo. Tiene 78 años, pero está fuerte, lúcido, independiente. Pero el doctor dijo... El doctor mintió. Valentina lo pagó para que dijera esas cosas. Don Arturo me vio con sorpresa. ¿Cómo puedes estar tan segura? Saqué mi celular y le puse algunas de las grabaciones que había estado guardando. Primero la conversación donde Valentina hablaba por teléfono con alguien pidiendo un reporte médico que diga lo que necesito que diga. Después la conversación donde se burlaba de el viejo senil con sus amigas. Finalmente, la conversación donde amenazaba con consecuencias si don Arturo no cooperaba. Don Arturo escuchó todo en silencio, con los ojos cada vez más grandes, hasta que empezó a llorar. Dios mío, es peor de lo que pensaba. ¿Cómo puede ser tan cruel? Porque quiere quedarse con todo, señor. Con don Ricardo, con la casa, con el dinero. Y usted es el único obstáculo en su camino. ¿Pero qué podemos hacer? Ricardo no está, ya firmó los papeles, ya pagó la residencia. Primero, vamos a averiguar si realmente firmó esos papeles. Y si los firmó, vamos a demostrarle la verdad cuando regrese. Esa noche, mientras Valentina dormía en el cuarto de huéspedes, ahora se quedaba a dormir cuando don Ricardo no estaba. Fui al despacho a buscar los documentos que supuestamente había firmado don Ricardo. Los encontré en el escritorio. Eran papeles oficiales de la residencia Los Cipreses, con la firma de don Ricardo en varios lugares. Pero algo me pareció raro. La firma se veía diferente a la que yo conocía. Tomé un contrato que don Ricardo había firmado la semana anterior y las comparé. Definitivamente no eran iguales. Tomé fotos de ambas firmas con mi celular. Valentina había falsificado la firma de don Ricardo. Al día siguiente, sábado, Valentina intensificó la presión sobre don Arturo. Suegrito, solo faltan 2 días. Necesita decidir qué cosas se quiere llevar a su nueva casa. ¿Puedo llevarme la foto de mi esposa? Claro que sí. Y algunas joyas, ropa, cosas personales. Pero los muebles, los cuadros grandes, esas cosas se quedan aquí. ¿Y mis plantas? ¿Mis bugambilias? En la residencia tienen jardines muy bonitos, suegrito. Va a tener plantas nuevas, más modernas. Pero esas bugambilias las planté con mi esposa. Cada una tiene un significado especial. Los recuerdos están en el corazón, no en las plantas. Además, Ricardo y yo vamos a renovar completamente el jardín. Va a quedar mucho más elegante. ¿Van a quitar mis bugambilias? Vamos a hacer algo completamente nuevo, más contemporáneo, más sofisticado. Vi cómo don Arturo se desplomaba en su sillón. No era suficiente con sacarlo de su casa. Valentina también quería borrar todos los rastros de su vida, de su matrimonio, de sus recuerdos. Valentina, dije sin poder contenerme, esas bugambilias son muy importantes para don Arturo. ¿No podrían dejar aunque sea algunas? Valentina me volteó a ver con ojos de furia. ¿Desde cuándo la empleada opina sobre las decisiones de la familia? Tu trabajo es limpiar y cocinar, no meterte en asuntos que no te importan. Es que yo también quiero mucho a esas plantas. He ayudado a cuidarlas durante 2 años. Pues va siendo hora de que busques otro trabajo. Cuando Ricardo y yo nos casemos, vamos a necesitar empleados más profesionales. Tal vez una agencia especializada en servicio doméstico de lujo. ¿Me está corriendo? No te estoy corriendo. Te estoy avisando que las cosas van a cambiar. Después de la boda, esta casa va a ser muy diferente.
más exclusiva, más refinada. Vas a necesitar más preparación, más educación para poder trabajar en un ambiente así. Esa noche, después de cenar, escuché a Valentina hablando por teléfono en el jardín. Pensó que no había nadie cerca, pero yo estaba regando las plantas de la ventana de la cocina. No, no, no. El plan está perfecto. El lunes el viejo se va al asilo, Ricardo regresa el sábado y ya va a encontrar el hecho consumado. Van a estar triste unos días, pero después se va a dar cuenta de que fue lo mejor. ¿Y la empleada?, preguntó la voz del otro lado. Esa es la primera que se va. Sabe demasiado, ha visto demasiado. Además, ya no la necesitamos. Sin el viejo en la casa, no hay mucho que limpiar. ¿Crees que Ricardo no sospeche nada? ¿Sospechar qué? Su papá está senil. El doctor lo confirmó. Los papeles están firmados. Todo está legal y médicamente justificado. ¿Y si el viejo se arrepiente en el último momento? Ya no puede hacer nada. Una vez que esté en la residencia, va a tener que quedarse allá quiera o no. Es muy difícil sacar a alguien de esas instituciones una vez que están adentro. ¿Y las inversiones? ¿Los bienes? Valentina se rió con maldad. Todo se va a quedar aquí, obviamente. Cuando yo sea oficialmente la nuera de esta familia, todo va a estar bajo mi control. Las acciones del viejo en la farmacéutica, las propiedades, hasta las cuentas bancarias que tiene a su nombre. ¿Ricardo tiene control sobre las finanzas de su papá? Un poco. Pero cuando esté en el asilo, va a tener que firmar un poder notarial para que él maneje todo. Y yo voy a ayudarle a Ricardo con esa responsabilidad tan pesada. Ahí estaba la verdad completa. Valentina no solo quería la casa y el matrimonio con don Ricardo, también quería las acciones de la empresa y los bienes que le pertenecían a don Arturo. Era un plan perfecto: sacar al señor de la casa, apropiarse de todo lo que tenía y quedar como la nuera abnegada que ayudó a su esposo con las decisiones difíciles. Esa grabación era la prueba que necesitaba. Ya no era solo manipulación emocional, era un plan criminal para robar el patrimonio de un anciano indefenso. El domingo por la mañana decidí que tenía que hacer algo drástico. No podía esperar a que don Ricardo regresara el sábado. Para entonces, don Arturo ya estaría en la residencia y sería mucho más difícil sacarlo. Llamé al hotel en Guadalajara donde se estaba quedando don Ricardo. Bueno, don Ricardo, soy Rosa. Disculpe que lo moleste, pero es una emergencia. ¿Qué pasó? Está bien mi papá. Su papá está bien físicamente, pero tengo que decirle algo muy importante. Valentina está planeando llevárselo el lunes a una residencia de ancianos, sin que usted esté presente. Hubo un silencio largo. Rosa, ¿de qué hablas? Yo no autoricé ningún traslado para el lunes. Ella dice que usted ya firmó todos los papeles y ya pagó por adelantado. Eso es imposible. Yo no he firmado nada. Don Ricardo, sé que va a sonar increíble, pero tengo grabaciones donde Valentina admite que está mintiendo sobre la condición de su papá. También tengo pruebas de que falsificó su firma en los documentos. Otro silencio largo. Rosa, ¿estás completamente segura de lo que me estás diciendo? Totalmente segura, señor. Valentina ha estado planeando esto desde hace meses. Quiere sacar a don Arturo de la casa para quedarse con todo: el matrimonio con usted, la casa, los bienes y hasta las acciones de la empresa que están a nombre de su papá. Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciego? Usted no tenía manera de saber, señor. Valentina es muy inteligente para engañar. Voy para allá inmediatamente. Llego en la madrugada. Mientras tanto, no dejes que se lleven a mi papá, pase lo que pase. Cuente conmigo, don Ricardo. El domingo por la noche fue la noche más larga de mi vida. Valentina había llegado temprano para ayudar con los últimos preparativos. Había empacado casi todas las pertenencias personales de don Arturo en cajas. Solo le iba a dejar llevar una maleta pequeña con lo más indispensable. Mañana temprano viene el servicio especializado, le dijo a don Arturo durante la cena. Van a ser muy cuidadosos con usted. Tienen enfermeros especializados en traslados de adultos mayores. ¿Un servicio especializado? ¿No puedo ir en el coche normal? Es más seguro así, suegrito, por si le da algún ataque de nervios o algún problema durante el viaje. Don Arturo se veía derrotado, resignado. Ya no lloraba, ya no protestaba. Había aceptado que su vida como la conocía había terminado. Pero yo sabía que don Ricardo estaría llegando en pocas horas.
Solo tenía que evitar que se llevaran a don Arturo hasta que él llegara. A las 6 de la mañana llegaron una camioneta especializada y 2 enfermeros con una silla de ruedas. También vino el doctor Campos con una carpeta llena de papeles. Valentina estaba eufórica. «Buenos días. Todo está listo. El paciente está despierto y cooperando». Pero justo en ese momento, escuchamos el ruido de un coche llegando a toda velocidad. Don Ricardo había regresado. Don Ricardo entró a la casa como un vendaval. Tenía los ojos rojos de no haber dormido durante el viaje de regreso, la ropa arrugada y la cara de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo una mentira terrible. «¿Qué es todo esto?», gritó al ver la camioneta, los enfermeros, las cajas empacadas. Valentina se quedó paralizada por unos segundos, pero rápidamente trató de recuperar el control. «Ricardo, mi amor, ¿qué haces aquí? Se suponía que regresabas hasta el sábado. Terminé mis asuntos antes de tiempo. Y menos mal, porque llegué justo a tiempo para evitar este atropello». «¿Atropello? No entiendo de qué hablas. Estamos trasladando a tu papá a la residencia, como habíamos acordado. Nosotros nunca acordamos nada, y mucho menos acordamos que lo trasladaran en mi ausencia». El doctor Campos trató de intervenir. «Señor Vega, entiendo su preocupación, pero su padre necesita cuidados especializados urgentemente. Cada día que pasa sin supervisión médica adecuada pone en riesgo su salud». «¿Y usted quién es?». «Soy el doctor Fernando Campos, especialista en geriatría. Evalué a su padre la semana pasada y confirmé que presenta síntomas claros de deterioro cognitivo». Don Ricardo se veía confundido. Las mentiras de Valentina habían sido tan elaboradas, tan convincentes, que incluso ahora que sabía la verdad, le costaba trabajo procesarla completamente. Fue entonces cuando saqué mi celular. «Don Ricardo, ¿quiere escuchar las grabaciones que le dije?». Valentina se puso pálida. «¿Qué grabaciones?». «Las grabaciones donde admites que estás mintiendo sobre la condición de don Arturo». «Rosa, no sé de qué hablas. Creo que el estrés te está afectando». Pero don Ricardo ya me estaba haciendo señas de que pusiera las grabaciones. La primera fue la conversación telefónica donde Valentina pedía un reporte médico que dijera lo que necesitaba que dijera. El doctor Campos se puso todavía más pálido que Valentina. La segunda fue la conversación donde Valentina se burlaba de el viejo senil con sus amigas y hablaba de cómo iba a convencer a don Ricardo de que internara a su padre. La tercera fue la conversación del sábado por la noche, donde Valentina explicaba todo su plan: sacar a don Arturo de la casa, apropiarse de sus acciones y bienes, y quedar como la nuera abnegada. Don Ricardo escuchaba cada grabación con la cara cada vez más roja de coraje. Cuando terminó la última grabación, había lágrimas de rabia en sus ojos. «¿Es esto cierto, Valentina? ¿Todo esto es cierto?». Valentina trató una última mentira desesperada. «Ricardo, mi amor, esas grabaciones están editadas. Rosa las manipuló para hacerme quedar mal porque está celosa de nuestro amor». «¿Editadas?». «Valentina, reconozco tu voz perfectamente. Y reconozco las cosas que dices. Son exactamente las mismas cosas que me has estado diciendo durante meses. Pero yo solo quiero lo mejor para tu familia. Tu papá realmente necesita cuidados especiales. Mi papá está perfectamente bien. Tú lo convenciste de que estaba enfermo. Tú pagaste a este charlatán para que mintiera sobre su condición». El doctor Campos aprovechó la confusión para tratar de escapar. Yo tengo que irme. Esto es un malentendido». «Usted no se va a ninguna parte», gritó don Ricardo. «Van a explicarme exactamente cómo funciona su esquema de extorsión». Pero el doctor y los enfermeros ya estaban corriendo hacia la puerta. Subieron a la camioneta y se fueron a toda velocidad. Valentina se quedó sola, acorralada, con todas sus mentiras expuestas. «Ricardo, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar. Escuché todo. Escuché cómo planeaste robarle a mi padre. Escuché cómo te burlaste de él. Escuché cómo me manipulaste durante meses. Era por nuestro bien, por nuestro futuro. Nuestro futuro. No hay ningún futuro entre nosotros. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. Ricardo, recapacita. Soy la mujer que amas. Llevamos casi un año de relación. No puedes tirar todo a la basura por una empleada chismosa. No es por Rosa. Es por lo que eres. Es por lo que intentaste hacerle a mi padre».
Don Ricardo subió corriendo las escaleras para ver a don Arturo. Lo encontró sentado en el borde de su cama, todavía en pijama, abrazando la foto de su esposa. «Papá», se arrodilló junto a la cama y empezó a llorar. «Perdóname, papá. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por no verte, por no escucharte, por casi dejarte solo». Don Arturo le acarició la cabeza como cuando era niño. «Ya pasó, mijo. Ya pasó todo. No, no ha pasado. Tengo que compensarte por todo el daño que te hice, por haber dudado de ti, por haber creído las mentiras de esa mujer. Ricardo, tú no sabías. Valentina es muy inteligente para engañar, pero debí haber visto las señales. Debí haber notado cómo cambiaste, cómo te pusiste triste. Debí haber escuchado cuando me decías que algo no estaba bien». Don Arturo volteó a verme. Rosa fue la que me salvó. Ella fue la única que vio la verdad cuando todos estábamos ciegos. Don Ricardo se levantó y me volteó a ver. «Rosa, tú salvaste a mi familia. No sé cómo agradecerte. No tiene que agradecerme nada, don Ricardo. Solo quería proteger a don Arturo. Sí tengo que agradecerte, y lo voy a hacer». Mientras tanto, en la planta baja, Valentina todavía estaba tratando de llevarse algunos documentos de don Arturo que había empacado para el traslado. «Esos documentos se quedan aquí», gritó don Ricardo cuando la vio con una carpeta en la mano. «Me los dio don Arturo, son míos. Mi padre nunca te dio nada. Los estás robando». Don Ricardo le quitó la carpeta y también revisó el maletín que llevaba Valentina. Adentro encontró varios documentos de propiedades, certificados de acciones y hasta algunas joyas antiguas que habían estado guardadas en la caja fuerte. «¿También ibas a robar las joyas?» «No estoy robando nada». «Don Arturo me dio un poder notarial para manejar sus asuntos». «Muéstrame ese poder notarial». Valentina no pudo mostrar nada porque nunca había existido tal documento. «Vete de mi casa ahora mismo, y si te vuelvo a ver cerca de mi padre o de mi familia, llamo a la policía. No puedes hacerme esto. Llevamos casi un año juntos, íbamos a casarnos. Llevamos casi un año donde tú me estuviste mintiendo y manipulando. Nunca me amaste. Solo querías nuestro dinero. Ricardo, por favor, te amo. Si me amaras, nunca habrías tratado de lastimar a mi padre». Valentina trató un último recurso desesperado. Se tiró al suelo y empezó a llorar dramáticamente. «Por favor, no me dejes. Sin ti no tengo nada. No tengo a dónde ir». Pero don Ricardo ya no le creía nada. La había visto actuar durante un año entero. Sabía que hasta sus lágrimas eran falsas. «Tienes 15 minutos para sacar tus cosas personales de esta casa. Solo tu ropa y tus objetos personales. Todo lo demás se queda aquí. No es justo. Gasté un año de mi vida contigo. Gastaste un año de tu vida engañándome. Y yo gasté un año de mi vida creyéndote. Estamos a mano». Valentina subió a empacar sus cosas, pero don Ricardo la siguió para asegurarse de que no se llevara nada que no fuera suyo. Efectivamente, trató de llevarse un reloj caro que supuestamente don Ricardo le había regalado, pero él no recordaba haber regalado ningún reloj. «Ese reloj era de mi papá, se queda aquí». Cuando Valentina terminó de empacar, don Ricardo la acompañó hasta la puerta. «Espero que encuentres la felicidad en algún lado, Valentina, pero lejos de mi familia. Esto no se va a quedar así, Ricardo. Vas a arrepentirte de haberme tratado así. ¿Me estás amenazando? Solo te estoy advirtiendo que cometes un error muy grande. El error muy grande lo cometí cuando decidí confiar en ti. Después de que Valentina se fue, la casa se quedó en un silencio extraño, como cuando pasa una tormenta y finalmente sale el sol. Don Ricardo, don Arturo y yo nos quedamos en la sala, tratando de procesar todo lo que había pasado. «¿Cómo pude ser tan tonto?», se lamentaba don Ricardo. «¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Hijo, Valentina es muy inteligente para manipular. Te dijo exactamente lo que querías escuchar». «¿Pero qué quería escuchar? ¿Que mi propio padre estaba perdiendo la razón? No. Querías escuchar que había alguien que se preocupaba por ti, que te entendía, que quería construir un futuro contigo. Eso es lo que todos queremos escuchar. Pero ¿a qué precio, papá? Por poco y te saco de tu propia casa. Lo importante es que no pasó», dijo mi papá finalmente, con una calma que me desarmó. «Estoy aquí, en mi casa, con mi hijo y con Rosa». Ricardo respiró hondo, como si por fin pudiera llenar los pulmones después de meses en apnea. Se acercó a mí
y me tomó las manos con una gratitud que me dio pena y ternura al mismo tiempo. Rosa, gracias. Perdóname por no ver lo que estaba frente a mis ojos. No tiene nada que perdonar, don Ricardo. A veces el amor se parece tanto a la admiración que uno confunde el brillo con la luz. Nos quedamos un rato en silencio. Afuera, el jardín estaba lavado por la llovizna de la madrugada. Las bugambilias parecían más vivas, como si hubieran escuchado todo y quisieran levantarse a abrazarnos. Ricardo se enjugó las lágrimas. Voy a encargarme de todo, hoy mismo. Primero, el doctor S. Segundo, la residencia. Tercero, Valentina. Asuntos en ese orden, dije, intentando sonar valiente aunque las piernas todavía me temblaban. Ese mismo día, Ricardo llamó al despacho jurídico de la empresa. Vinieron 2 abogados a la casa. Les mostró las grabaciones, las copias de las firmas, la auténtica y la falsificada, y cada detalle de lo que había pasado. También llamaron al doctor Rodríguez, el médico de toda la vida de don Arturo, quien llegó antes del mediodía con su maletín y esa mirada franca que nunca le habíamos valorado lo suficiente. Don Arturo está bien, dijo después de revisarlo con calma y pruebas reales. Sus lapsos de memoria son propios de la edad. No hay deterioro cognitivo significativo. Camina bien, come bien, orientado en tiempo y espacio. Lo que había aquí era otra cosa. Estrés, tristeza, manipulación. Y se cura con algo que ustedes ya están haciendo: acompañarlo. Ricardo cerró los ojos, como si hubiera estado esperando ese veredicto desde niño. Gracias, doctor. De parte del despacho jurídico salieron 3 acciones: una denuncia formal por falsificación de firma, un informe para el colegio médico por posible fraude del tal Campos y un oficio a la residencia, notificando que cualquier intento de trasladar a don Arturo sin autorizaciones legítimas supondría un delito. ¿Y si Valentina intenta volver?, pregunté. Ya no podrá entrar, dijo Ricardo. Cambio de claves, de códigos, de personal de seguridad. Y si viene, estará la policía. No supe por qué, pero al escuchar cambio de personal, me encogí un poquito, como si el piso bajo mis pies recordara quién era yo en esa casa. Ricardo lo notó. Tú no cambias, Rosa, dijo, mirándome como se mira un faro después de la tormenta. Tú te quedas, si quieres, claro. Si usted me lo permite, respondí, sintiendo un nudo caliente en la garganta. Esta casa ya es mi hogar también. Don Arturo sonrió con los ojos brillantes. Mi Elena estaría feliz de oír eso. Las siguientes 72 horas fueron como ordenar un cuarto que alguien dejó a media mudanza. Los abogados fueron y vinieron. La empresa cortó todo contacto con proveedores presentados por Valentina. El doctor Rodríguez elaboró un informe clínico claro, contundente, humano. De la residencia llamaron para aclarar malentendidos. Ricardo contestó con firmeza: no hay malentendidos, hubo manipulación, y no volverá a ocurrir. Del tal doctor Campos no supimos por un par de días, hasta que el colegio médico respondió que abriría investigación y que su cédula quedaba bajo revisión. A veces la justicia llega caminando, dijo don Arturo, pero llega. La última pieza fue la más íntima, nuestra propia casa. Esa misma semana, Ricardo pidió que un jardinero viejo, amigo de su madre, viniera a ver las bugambilias. ¿Cree que resistan si las podo un poco?, me preguntó el señor, uñas negras del trabajo y un cuidado de orfebre en las manos. Creo que si alguien las ha protegido estos meses, han sido ellas a nosotros, dije, tocando con respeto una rama. Podamos, abonamos, limpiamos. Don Arturo se animó y sacó un mantel guardado desde los tiempos de doña Elena. Hicimos café de olla, pan dulce y huevos rancheros. Almorzamos en el jardín. Hubo risas, y por primera vez en mucho tiempo, la casa dejó de sonar hueca. Valentina reapareció por mensajes. Primero, reproches, luego súplicas, por último, amenazas envueltas en elegancia. Los abogados pidieron que toda comunicación fuese por escrito y por medio de ellos. Cuando supo de la denuncia, envió un texto largo, dramático, ridículo, donde yo era la villana. Si no la echas de la casa, Ricardo, jamás tendremos paz, asumió, todavía creyéndose dueña de un futuro que ya no existía. Ricardo escribió solo una línea. La paz volvió el día que te fuiste. No contestó más.
Un sábado de luz diáfana, Ricardo llegó temprano a la cocina. Traía un gesto raro, entre nervios y decisión. Rosa, he estado pensando. Tú llevas 2 años cuidando esta casa, pero también cuidándonos a nosotros. Me gustaría formalizar contigo otra cosa. Respiré hondo. Nunca había sido buena para negociar mi propio valor. Quiero que seas la administradora del hogar. Suena rimbombante, pero es justo. Tú organizas, planificas, prevés. Nadie conoce mejor esta casa que tú. Nadie entiende mejor a mi papá. Eso es mucho, don Ricardo. No sé si... Y también quiero ofrecerte algo personal. Dijiste una vez que tu hermana soñaba con ser enfermera. La empresa tiene un programa de becas. Me gustaría incluirla. Y si tu hermano quiere estudiar, también. Me quedé muda. La emoción me tomó por asalto, como esas olas que uno cree pequeñas hasta que lo levantan del suelo. Yo no hago esto por recompensas, murmuré. Lo sé, dijo él, serio, agradecido. Por eso mereces todas. Acepté. No por el sueldo, que era justo, ni por el título, que me quedaba grande y bonito, sino porque comprendí que a veces la vida te devuelve con interés lo que diste a fondo perdido. Con don Arturo fijamos rutinas nuevas que eran viejas en su corazón. Caminar por el jardín al atardecer, leer en voz alta un capítulo de su autor favorito, cocinar un platillo de doña Elena los domingos. También pusimos un marco con la foto de su boda encima del mueble de la sala, para que a nadie se le ocurra volver a llamar viejas a mis bugambilias, dijo, con esa chispa traviesa que yo extrañaba. Empezó a dormir mejor. A las 2 semanas, lo escuché silbar mientras regaba. La casa también dormía mejor. Y yo empecé a soñar sin miedo. Una tarde, mientras acomodaba el despacho, encontré una carta doblada en 3, con el papel amarillento de los años. Era de doña Elena. Empezaba así. Si alguna vez nos perdemos, vuelve al jardín. Se la di a don Arturo en silencio. La leyó y solo apretó mi mano. Volvimos, Elena, susurró. El día que cerramos todo legalmente, hicimos una comida sencilla. Invitamos al doctor Rodríguez y al jardinero viejo. Había arroz verde, frijoles refritos, tortillas a mano y un mole poblano que preparé con toda mi gratitud. Ricardo brindó con agua de tamarindo. Por la verdad, que se parece a la paciencia. Por la familia, que se parece a un jardín. Y por Rosa, que se parece a un milagro cotidiano. Me sonrojé. No exageren. Yo solo hice lo que mi mamá me enseñó en Chiapas. Cuidar lo que se ama. A media tarde, llegó un sobre del despacho. El Ministerio Público había admitido la denuncia. La residencia respondió que investigarían internamente. El colegio médico comunicó la suspensión provisional del tal Campos. No era venganza. Era orden. Y el orden también cura. Esa noche, cuando fui a mi cuarto, llamé a mi mamá. Le conté todo, con risas y llanto. Me pidió ponerla en altavoz. Don Arturo se acercó y dijo con solemnidad de fiesta: «Doña Margarita, usted crió a una mujer extraordinaria. Sepa que en esta casa la consideramos familia». Mi mamá lloró. Yo también. «Rosa», dijo, «¿te acuerdas lo que te dije antes de irte? Cabeza en alto, corazón limpio. Ahora agrega otra cosa. Cuando encuentres tu gente, quédate». Colgué con el pecho lleno de una paz rara, de esas que no hacen ruido. A la mañana siguiente, puse café de olla. Ricardo llegó con flores, bugambilias recién podadas, y las puso en un jarrón azul que había sido de su madre. Don Arturo entró con paso firme, en suéter azul marino, lentes de pasta, orgulloso sin soberbia. «Hoy desayunamos en el jardín», decretó. «Quiero ver cómo el sol le vuelve a ganar al miedo». Serví los huevos rancheros. El vapor del café se mezcló con el olor de la tierra húmeda. Las bugambilias hicieron sombra en nuestras manos. «Rosa», dijo don Arturo, «si un día te sientes sola, acuérdate, una casa sin amor es un edificio, y un edificio con amor es un hogar. Gracias por devolvérnoslo». Yo asentí, sin confianza en mi voz. Miré la fuente con caballos de bronce, y pensé que, a veces, la vida nos pide ser fuertes. Otras, nos pide ser decentes. Y casi siempre nos pide estar. Si alguien me pregunta qué aprendí, diré esto: que la verdad no grita, insiste, que la dignidad no empuja, permanece.
y que ninguna elegancia vale lo que vale una mano limpia sosteniendo a quien tiembla. Mi nombre es Rosa Méndez Torres, y esta fue la historia más importante que conté en mi vida. La historia de cómo una familia casi se pierde y se encontró a tiempo, y de cómo un jardín, sí, un jardín, nos recordó el camino de vuelta a casa. Antes de terminar, ya sabes, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y si alguna vez sientes que te quieren mover de tu lugar con mentiras, recuerda mirar tus propias bugambilias. Lo que de verdad es tuyo, florece cuando lo cuidas.